En esta prisión ocurre algo que nadie puede explicar. Durante el conteo matutino, el interno con el número 245 no aparece. El guardia, furioso, va a verificar. Más te vale estar enfermo o en el otro mundo, grita sin imaginar lo que verá. Apenas 2 segundos después, se queda sin palabras. Un reo condenado por asesinato ha desaparecido de una celda supuestamente imposible de burlar. El alcalde Norton escucha el escándalo y acude a inspeccionar. En medio del enojo, lanza una piedra al azar. Para sorpresa de todos, atraviesa un póster colgado en la pared. Al despegarlo, descubren la verdad. El prisionero ha logrado lo impensado, escapar. Las autoridades despliegan a decenas de policías. Sin embargo, tras una intensa búsqueda, solo hallan un uniforme viejo y sucio, y un martillo de piedra al borde de romperse tirado en una zanja. Así se destapa el legendario caso de fuga en la prisión de Cho Sang. Todo comienza 2 décadas antes. En 1947, la penitenciaría recibe un nuevo grupo de reos. Los internos más antiguos están emocionados, saben que podrán divertirse con los recién llegados. Como es costumbre, apuestan sobre quién será el primero en romperse emocionalmente. La mayoría elige al más corpulento, pero Red prefiere confiar en su instinto, apuesta por el tipo alto y flaco, Andy. Arriesga 10 cigarrillos. El alcalde Norton empieza su discurso de bienvenida, pero un reo con pinta desafiante lo interrumpe, quiere saber cuándo van a comer. El capitán Hadley, sin dudarlo, toma su bastón y avanza. Cuando digamos que comes, comes. Cuando digamos que te sientas, te sientas. Y cuando ordenemos que orines, pues ya sabes. Tras eso, Norton concluye, pongan sus pensamientos en manos de Dios y su pobre trasero en nuestras manos. Bienvenidos a Cho Sang. Esa noche, tras el portazo del último guardia, comienza la primera madrugada sin paz. Apenas se alejan los custodios, los veteranos se dedican a atormentar a los novatos. Uno rompe en llanto al instante, rogando por regresar a casa. Y sí, el gordo fue el primero. Red pierde su apuesta. Los gritos no tardan en atraer la atención de los vigilantes. Hadley aparece y le exige al llorón que se calle. Pero mientras más lo amenaza, más llora. Hasta que pierde la paciencia. Lo arrastra fuera de la celda y lo golpea sin piedad. Solo se detiene cuando el cuerpo ya no reacciona. Llévenlo a la enfermería, ordena, aunque los otros, al ver su figura inmóvil, dudan. Al amanecer, la noticia se confirma, el gordo no sobrevivió. Hadley lo dejó inconsciente a golpes. Nadie dice nada. Hasta que Andy rompe el silencio. ¿Cómo se llamaba? ¿Y a ti qué, pez nuevo? ¿Para qué necesita nombre un cadáver? Desde ese día, Red empieza a fijarse en Andy, ese tipo tranquilo que le hizo perder 2 paquetes de cigarrillos. Luego de hacer unas preguntas por aquí y por allá, descubre su historia. Andy fue banquero, pero un mal giro del destino lo arrastró a una tragedia. Una noche, borracho y desbordado por los celos, pensó en deshacerse de su esposa y su amante. Sin embargo, antes de hacer nada, ambos aparecen sin vida en su casa. En el juicio, todo apunta hacia él. Aunque no hay pruebas concluyentes, la evidencia circunstancial es abrumadora. El juez, convencido, lo condena, 2 cadenas perpetuas, una por cada vida perdida. Durante semanas, Andy no habla con nadie. Hasta que un día se acerca a Red. Le pide un martillo de piedra para tallar. Red, el hombre que consigue cualquier cosa tras las rejas, puede ayudar, aunque desconfía del pedido. ¿Piensas escapar? Cavar un túnel. Pero en cuanto ve el tamaño del objeto, se le pasa la sospecha. Con ese martillito, cavar un túnel tomaría más de 600 años. Así, bajo la red de contactos de Red, Andy recibe su martillo. Y con él, el destino comienza a moverse. Durante los siguientes 2 años, la vida tampoco es amable con Andy. Su rostro, siempre sombrío, muestra nuevas marcas cada semana. Nadie necesita explicaciones. Todos saben que las heridas son obra de un grupo temido dentro de la prisión. Estas personas llevan tiempo deseando a Andy, y cada vez que él se niega, responden con brutalidad. Un día, surge una oportunidad inesperada. El techo de la fábrica debe ser reparado, y el alcalde Norton selecciona a 12 reclusos para la tarea. Gracias a un pequeño acuerdo bajo la mesa, un paquete de cigarrillos por cabeza, Red logra que sus amigos sean elegidos, y para sorpresa de Andy, su nombre también está en la lista. Mientras trabajan bajo el sol, Andy escucha una conversación entre el capitán Hadley y otro guardia. Hadley se queja amargamente. Su hermano le ha dejado una herencia tras fallecer, pero los impuestos lo están desangrando. Andy, con su pasado de banquero, se acerca con cautela. «Capitán, ¿usted confía en su esposa?
¿Qué has dicho? Si la respuesta es sí, puede quedarse con los 35.000 íntegros. Hadley, creyendo que Andy lo está provocando, casi lo empuja del techo. Pero Andy se mantiene firme. Hay una forma legal de evitar los impuestos. Puede hacerle un regalo único de por vida a su esposa por hasta 60.000 sin que Hacienda se quede con nada. El capitán, intrigado y desconfiado, acepta escuchar. Al final, la propuesta funciona. Y Andy pide algo a cambio: 3 cervezas frías para cada uno de sus compañeros. Así, una tarde, los 12 elegidos beben bajo el cielo abierto, con el sol acariciando sus espaldas. Por unos minutos, sienten algo parecido a la libertad. El más temido de los guardias es quien paga las rondas. Y Andy, sin tomar una sola gota, los observa en silencio con una sonrisa extraña en el rostro. Desde ese momento, los demás presos comienzan a aceptarlo de verdad. Como gesto de aprecio, Red le regala un gran cartel con la imagen de una actriz. Lo que nadie imagina es que ese póster será clave en el plan maestro de Andy. Ese mismo día, el grupo que solía molestarlo vuelve a buscarlo. Andy, como siempre, se defiende. Pero esta vez la paliza es brutal, al punto de que termina un mes entero en la enfermería. Sin embargo, el jefe del grupo paga un precio aún más alto: jamás vuelve a caminar. A partir de entonces, lo dejan en paz. No pasa mucho tiempo para que el alcalde Norton note las habilidades de Andy. Usando una ronda de inspección como excusa, se aparece en su celda. Al verlo con una Biblia en la mano, cita una frase moralista con aire solemne. También nota el cartel en la pared, que va en contra del reglamento, pero decide hacer una excepción. La salvación está dentro, le dice antes de devolverle la Biblia. Sin saber que ese libro será, algún día, la clave de su ruina. Días después, Andy es transferido a la biblioteca. De pronto, se ve libre del trabajo físico y con muchas horas a su disposición. Mientras se pregunta el porqué de ese cambio, un guardia aparece en su puerta. «Quiero postular a una beca para mi hijo», le dice. Así descubre la verdadera razón del traslado. El alcalde quiere que Andy sea su asesor financiero personal. Pronto, su fama crece. Guardias de todo Chow Sang acuden a él para resolver trámites fiscales. Incluso el propio alcalde confía en sus servicios. En los días de más trabajo, Andy llega a necesitar a Red como asistente para seguir ayudando a los presos. Andy también solicita al alcalde Norton fondos para ampliar la biblioteca, pero recibe una negativa tajante. Solo hay 3 razones por las que se permite usar el presupuesto de la prisión: construir cercas, añadir celdas o contratar más guardias. Sin muchas opciones, Andy empieza a enviar cartas al Senado estatal para pedir apoyo. Al principio, es como gritar en el vacío. Pero no se rinde. Decide escribir una carta por semana hasta que le respondan. Así pasa un año entero. Un día, el bibliotecario Brooks, siempre amable y tranquilo, de pronto pierde el control. Toma a un recluso como rehén, sosteniéndolo con una navaja. El motivo: le han concedido la libertad condicional y él no quiere salir. Intenta cometer una falta para quedarse en prisión. Por suerte, Andy y sus compañeros intervienen y logran calmarlo. Brooks suelta el arma, pero el incidente deja a Andy desconcertado. ¿No se supone que estar libre es algo bueno?, pregunta. Red le explica: está institucionalizado. Institucionalizado. Lleva medio siglo aquí dentro. 50 años. Este es el único mundo que conoce. Aquí es alguien importante, educado. Allá afuera, solo es un viejo con reumatismo. Ni siquiera le prestarían un libro. Red lo resume así: estas paredes son raras. Al principio las odias. Luego te acostumbras. Y con el tiempo, las necesitas. Al día siguiente, Brooks suelta al pajarito que lo acompañó durante años. Luego, se marcha, con miedo y confusión, hacia un mundo que ya no entiende. Las calles están repletas de autos, algo impensable en su juventud. Le asignan una pensión y un trabajo empacando en una tienda, pero su edad le pesa. Intenta rendir, pero el encargado lo mira con desprecio. Sus manos le fallan, su cuerpo duele, pero lo que más lo consume es la soledad. Se despierta en medio de la noche, con un vacío inmenso. Ese mundo ruidoso no lo quiere, y él tampoco quiere estar allí. Un día, se pone su viejo traje, graba una frase en la viga, y con una extraña paz, toma la decisión de hacer lo impensado. Sobrevive 50 años en una celda oscura, pero en libertad, apenas 3 días. Mientras tanto, Andy no deja de escribir. Después de 6 años insistiendo, recibe una carta. El Senado le envía $200 y algunas cajas de libros usados, esperando que eso lo detenga. Pero subestiman a Andy. Desde ahora, escribiré 2 cartas por semana, dice. Entre los libros, encuentra un disco. Una idea audaz le viene a la mente.
Coloca el disco en el tocadiscos, se encierra en la cabina de transmisión y activa los altavoces. Una melodía etérea llena cada rincón de Chousang. Todos los prisioneros se detienen, hipnotizados. Por un instante, sienten algo que hacía mucho habían olvidado: esperanza. Las murallas se disuelven. La desesperanza desaparece. Y todo eso le cuesta a Andy 2 semanas en confinamiento solitario. Cuando sale, uno le pregunta, ¿valió la pena solo por una canción? Andy sonríe. Hay cosas que esta prisión no puede encerrar, como la esperanza. Red no está de acuerdo. Le cuenta sobre sus audiencias de libertad condicional. La primera, hace 10 años, se comportó como un niño arrepentido, habló con humildad, incluso juró que no volvería a equivocarse. Le negaron la libertad. 10 años después, en la segunda audiencia, ya no suplica. Habla con frialdad, resignado. Ya no desea salir. Tras 3 décadas encerrado, algo en él se ha roto. Como era de esperarse, a Red lo rechazan otra vez. 30 años tras las rejas y 2 audiencias de libertad condicional fallidas han apagado por completo cualquier esperanza en su interior. A Andy le aconseja que ponga los pies en la tierra. La esperanza es peligrosa. Puede enloquecerte. Aquí no sirve para nada. Lo mejor es rendirse. Pasa el tiempo. Las 2 cartas semanales que Andy envía finalmente surten efecto. La legislatura estatal comprende que $200 no bastan para hacerlo callar, así que decide asignar $500 anuales a Chousang. Andy aprovecha ese dinero para adquirir montones de libros usados y convierte la biblioteca en la mejor de toda Nueva Inglaterra. Mientras tanto, el alcalde Norton lanza un programa de trabajo penitenciario. Gracias a eso, empieza a embolsarse una fortuna utilizando la mano de obra gratuita de los reclusos. Naturalmente, el encargado de lavar ese dinero es Andy. Red, preocupado por su amigo, le sugiere andar con cuidado, pero Andy se lo toma con calma y le dice que no se preocupe. Con su experiencia, Andy lava el dinero a través de inversiones en acciones y bonos, ocultándolo bajo la identidad de un tal Randall Stevens, un personaje ficticio creado por Andy aprovechando vacíos legales. Un nombre sin rostro, pero con todos los papeles en regla. Años más tarde, llega un nuevo grupo de internos. Entre ellos está Tommy Williams, un joven carismático que pronto se gana el cariño de todos. Al conversar con Red, descubre por qué Andy está encarcelado y algo se le enciende en la cabeza. Busca a Andy con urgencia y le cuenta lo que escuchó mientras estuvo en otra prisión. Un preso fanfarroneaba sobre un asesinato que coincidía exactamente con el caso por el cual Andy fue condenado. Ante esta revelación, Andy se llena de esperanza y acude al alcalde Norton para pedirle que reabra su caso. Pero Norton se niega. Sabe que, si Andy sale libre, él podría exponer todo su esquema de corrupción. Para asegurarse de que nada lo amenace, hace llamar a Tommy al patio, aparentemente para confirmar su versión. Quiero que me digas la verdad. Si vamos a reabrir un caso, debemos estar 100% seguros, dice Norton, mientras fuma un cigarro. Sí, señor. Es verdad. Todo lo que le conté a Andy es cierto, responde Tommy. Esas palabras confirman los temores del alcalde. Apaga el cigarro con calma, mira hacia la torre, y Tommy cae al suelo bañado en sangre. Muere en el acto. Justifican el disparo diciendo que intentaba escapar. Andy, al enterarse, se derrumba. Decide no volver a trabajar para Norton. Pero el alcalde tiene muchos recursos. Como castigo, lo encierra un mes más en aislamiento. Cuando Andy al fin sale, Red vuelve a advertirle, enfrentar a esta gente nunca termina bien. Pero Andy ya tiene otra mentalidad. Le cuenta que lleva 19 años preso, y que si algún día logra salir, irá a un lugar llamado Zihuatanejo, un pueblo costero sin recuerdos. Quiero pasar mis últimos años allí, abrir un hotelito, restaurar un bote viejo y llevar turistas al mar. Red lo escucha con escepticismo. Le insiste que deje de soñar. Al final, uno tiene que elegir, o te ocupas en vivir, o te ocupas en morir. Antes de irse, Andy le dice algo extraño. Si alguna vez sales en libertad, ve al campo de heno al norte de Buston. Busca el muro de piedra y el gran roble. Bajo ese árbol, encontrarás una piedra negra, volcánica. Ahí escondí algo para ti. Andy habla como si estuviera dando instrucciones finales. Eso inquieta profundamente a Red. Y cuando se entera por otro preso que Andy pidió una cuerda, la angustia lo desborda. Teme que su amigo termine como Brooks. La paciencia humana tiene un límite. Aquella noche, más allá de los muros de la prisión, el cielo se desgarra con truenos y relámpagos. Red, sentado al borde de su litera, siente que las horas se estiran como nunca antes. Al amanecer, dirige la mirada hacia la celda de Andy, pero él no aparece. Un guardia, molesto, se dirige a revisar, pero lo que encuentra lo deja paralizado. Justo entonces, suena la alarma, y el alcalde Norton pierde el control. En su furia, arrastra a Red, lo interroga sin obtener nada, y lanza con rabia unas piedras por la ventana. Esto es una conspiración, todos lo sabían, incluso ella, grita. Pero un ruido inesperado lo interrumpe. Al retirar el afiche de la pared, encuentra un agujero, la salida hacia la libertad.
Tras una búsqueda exhaustiva, lo único que hallan es un uniforme y un martillo de piedra gastado, abandonado en una tubería de aguas negras. Décadas atrás, cuando Andy recibió ese martillo, solo pretendía grabar su nombre en la pared. Pero al ver cómo se desmoronó un pedazo del muro, algo se encendió en su mente. Desde entonces, oculto tras el póster, empezó a excavar su esperanza. Día tras día, año tras año, caminaba por el patio y soltaba con discreción el polvo de piedra, sin levantar sospechas. Así pasó el tiempo, hasta que la muerte de Tommy le arrebató la última chispa de ilusión. Y entonces, Andy decidió que ya era hora. Esa noche, cambió los libros contables del alcaide y se apropió de sus zapatos de cuero. Mientras el resto dormía, guardó todo lo necesario, se aseguró el saco y se deslizó por el túnel secreto. El estruendo de la tormenta camufló los golpes que dio para romper la tubería oxidada. Después de incontables intentos, logró abrir un hueco. Reptando entre los desechos, con arcadas y heridas, avanzó medio kilómetro hasta la libertad. Bajo la lluvia torrencial, Andy se quitó la camisa, abrió los brazos y dejó que el agua lo limpiara. La mugre se fue, pero también se disolvió el pasado. Un nuevo comienzo ha llegado. Días después, un hombre llamado Randall Stevens se presenta en varios bancos. Aunque antes solo existía en papeles, ahora camina entre las personas. Lleva documentos, firmas perfectas, y vacía todas las cuentas. Antes de desaparecer, envía pruebas de los crímenes del alcalde y del capitán Hadley a un periódico. A la mañana siguiente, los titulares estallan con el escándalo. El alcalde, desesperado, corre hacia la caja fuerte para destruir la evidencia. Solo encuentra una Biblia. El recuerdo lo golpea. Años atrás, fue él mismo quien se la devolvió a Andy. Recordaba las palabras, pero no el peso. Poco después, los oficiales invaden Chow Sang. Hadley es detenido. Norton, consciente de que todo terminó, toma una decisión final. Con el tiempo, Red recibe una postal. Andy está libre, rumbo a su paraíso. Red sonríe de verdad por su viejo amigo. La leyenda de Andy recorre los pasillos de la prisión como una brisa. Pero cuando alguien menciona su nombre, el corazón de Red se aprieta. Cada noche piensa en él. Sabe que hay aves que no pueden encerrarse. Su plumaje brilla demasiado. Así pasan los años. Y en el año 40 de su condena, Red se presenta a su tercera audiencia de libertad condicional. Era un entrevistador diferente, pero las preguntas seguían siendo las mismas de siempre. ¿Se ha rehabilitado? ¿Rehabilitado? Déjame pensar. No tengo idea de lo que significa esa palabra. Al final, ¿qué es lo que quieren saber? ¿Si me arrepiento del crimen que cometí? Bueno, ¿y tú? No pasa un solo día sin que sienta remordimiento. No porque esté aquí o porque pienses que debería. Miro atrás y veo a ese joven estúpido que cometió un crimen terrible. Quiero hablar con él. Quiero intentar hacerle entender. Decirle cómo están las cosas. Pero no puedo. Ese chico ya no está. Y este viejo es todo lo que queda. Tal vez su confesión sincera conmovió al entrevistador. Tal vez ya era demasiado viejo para reincidir. Finalmente, le dieron la tan esperada aprobación. Al llegar a la pesada puerta de la prisión, Red asintió en señal de despedida a los guardias que conocía desde hacía años. 40 años habían pasado en un abrir y cerrar de ojos. El niño que cometió un error ahora era un hombre viejo. Miró amargamente los altos muros que lo habían aprisionado más de la mitad de su vida. En ese momento, nadie sabía lo que él pensaba. Tomó el mismo autobús que Brooks, vio el mismo paisaje que Brooks había visto, fue a la habitación en la que Brooks se había quedado. El nombre en la viga seguía intacto. 40 años de vida en prisión lo habían institucionalizado como a Brooks. Hacía el mismo trabajo que él. Cada vez que quería ir al baño, levantaba la mano para avisar al encargado de la tienda por costumbre, de lo contrario no podía hacer ni una gota. También pensó en violar la libertad condicional para regresar a la prisión, pero al final la razón lo hizo volver en sí. Decidió cumplir la promesa que le hizo a Andy. Antes de irse, también grabó su nombre en la viga como recuerdo de su viejo amigo. Al llegar al lugar que Andy le había mencionado, Red encontró lo que Andy había dejado para él bajo el gran roble. Era algo de dinero y una carta. Querido Red, si estás leyendo esta carta, probablemente hayas sido liberado. Si has llegado hasta aquí, tal vez puedas ir un poco más allá. ¿Recuerdas el lugar, verdad? Zihuatanejo, necesito a alguien que trabaje conmigo. Estoy esperándote. El plan está listo. Recuerda, Red, la esperanza es algo bueno. Tal vez lo mejor de las cosas, y lo bueno nunca muere. Espero que esta carta te encuentre y que te encuentre bien. Esas palabras resonaron lo suficiente como para salvar un alma agotada. Red decidió ser valiente por una vez. Violó su libertad condicional y cruzó la frontera siguiendo las indicaciones de la carta. El viento de la libertad acarició su rostro, una sensación que nunca había experimentado antes. Días después, Red llegó a un mar llamado Sin Memoria. Cielo azul claro, mar profundo, brisa suave. En una playa de arena lisa, dos viejos amigos, separados por mucho tiempo, finalmente se encontraron de nuevo.
Andy Dufresne, a pesar de ser condenado injustamente y vivir en el ambiente tan duro de la prisión de Shawshank, nunca perdió la esperanza. Creía en el futuro y siempre buscaba maneras de escapar del cautiverio. Andy no solo buscaba escapar de Shawshank, sino liberar su alma del trauma y sufrimiento del pasado. La redención de Shawshank no es solo una película sobre la vida en prisión, sino también una historia sobre la fortaleza del espíritu humano. Nos anima a creer y a tener esperanza, a perseverar y siempre luchar por las cosas buenas de la vida. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.